Hola y bienvenido al podcast de Rehab and Performance CAF. Yo soy Daniel Pereira y este es un podcast especializado en entrenamiento oclusivo. Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al podcast de Rehab and Performance CAF, el podcast que habla exclusivamente de entrenamiento oclusivo. Hoy quería que charláramos o compartiros cómo poder aplicar esta metodología de entrenamiento en el ámbito del fitness con el objetivo de la ganancia de fuerza y la ganancia de la masa muscular. Y esto yo creo que es importante porque lo que hay que hacer es aterrizar todo el conocimiento científico que nos está aportando la literatura para luego poder aplicarlo en nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Y por qué es importante? Porque en la gran mayoría de estudios, y me atrevería a decir que el 95% o hasta el 99% de los estudios sobre entrenamiento oclusivo se dedican únicamente a investigar el efecto del entrenamiento en uno o dos ejercicios y luego mandan a los sujetos o a las personas que participan en el estudio a casa. No digo que esté mal, pero obviamente la gran mayoría de nosotros que entrenamos a personas que están sanas, que están fuertes o que se quieren poner fuertes, hacen mucho más en una sesión de entrenamiento que solo dos ejercicios. Por lo tanto, deberemos saber, o por lo menos deberemos intuir, cómo incluir esta metodología de entrenamiento en una sesión convencional de entrenamiento que consta de 6, 7 ejercicios y que estás entre 45 o 50 minutos hasta 1 hora y cuarto. El que tenga más tiempo, pues igual se lo toma con más tranquilidad y hace 1 hora y media de entrenamiento. Así que esto nos trae obviamente hacia el punto que quiero abordar. Es decir, si nosotros vamos a utilizar el entrenamiento oclusivo durante una sesión de entrenamiento convencional, obviamente algunos se preguntará, bueno, ¿y esto se puede combinar con el entrenamiento tradicional? Y de ser así, ¿en qué momento de la sesión sería lo lógico o lo idóneo incluirlo? Bueno, si hablamos de fuerza o hablamos de hipertrofia, sabemos que al final lo que mandan son los estímulos de entrenamiento y sobre todo también la dosis de entrenamiento. Si nosotros pensamos en el entrenamiento, en el entrenamiento oclusivo, sabemos que es un entrenamiento que utiliza cargas bajas de entrenamiento, que utiliza unos protocolos bastante duros, bastante extenuantes, que generan una fatiga muy elevada y que obviamente eso va a dejar, condicionado a nuestro deportista o a nuestro cliente para poder realizar más ejercicios. Por lo tanto, a la hora de utilizar el entrenamiento oclusivo, ya sea con el objetivo de la ganancia de fuerza o con el objetivo de la ganancia muscular, mi recomendación personal es que no implementemos el entrenamiento oclusivo justo al inicio de la sesión. Si generamos una alta fatiga y lo que queremos es mejorar nuestros niveles de fuerza, pues obviamente el resto de ejercicios que vayamos a utilizar durante la sesión se va a ver alterado, se va a ver fatigado. Lo mismo ocurre con la hipertrofia, que en la hipertrofia la fatiga va a jugar un rol mucho más importante que lo que es en la mejora de la fuerza. Pero, de todas formas, sabemos que la tensión mecánica es el mecanismo principal por el cual se producen estas adaptaciones y que si se ve mermada la capacidad de utilizar cargas que generen una buena tensión mecánica por la fatiga producida por el entrenamiento oclusivo, pues no va a ser muy interesante porque vamos a tener que utilizar cada vez cargas más bajas por el cansancio que tenemos. De modo que en los bloques A y B del entrenamiento, que normalmente se componen de 1 o 2 ejercicios cada bloque, mi recomendación sería que utilizarais únicamente entrenamiento. Una vez cumples con esa gama de intensidades o ese abanico también de ejercicios que suelen ser mucho más complejos y que requieren de una atención mucho más profunda por parte de la persona que está entrenando, ahí ya en ese bloque C es cuando yo personalmente introduciría el entrenamiento oclusivo. ¿Por qué? Porque en ese bloque C ya estamos en los últimos 1 o 2 ejercicios antes de terminar la sesión de entrenamiento. Es cuando vamos a poder meter un estímulo de estas características con un estrés metabólico muy grande, generando una alta fatiga e incluso en algunos casos concretos o en algunos ejercicios en particular, vamos incluso a poder llegar al fallo muscular. Así que esa sería mi recomendación con respecto a dónde introducirlo dentro de una sesión de entrenamiento. Ahora bien,
¿Cómo podríamos empezar a introducir esto? Porque no vamos a ir de una a hacer un montón de ejercicios de entrenamiento oclusivo o a llegar al fallo con todos ellos, ¿verdad? Lo importante es ir siempre de menos a más. Y hay un artículo muy interesante de uno de los chicos que está muy metido en el entrenamiento oclusivo, que se llama Rodnick, y por supuesto el líder en investigación científica sobre hipertrofia, que es Brad Schoenfield. Publicaron un artículo muy interesante que se llama BFR and the Physique Athlete, y ahí justo proponen una pequeña progresión del entrenamiento oclusivo combinado con el entrenamiento tradicional. ¿Qué nos dicen? Pues bueno, que en las primeras 2 semanas de entrenamiento, pues bueno, gran parte del pastel, un 80, un 90% de la sesión de entrenamiento la dediquemos a trabajos con ejercicios tradicionales, convencionales de fuerza, sin oclusión. Y que podemos dejar un breve espacio en la sesión para introducir 1 o 2 ejercicios que ellos denominan monoarticulares, es decir, trabajos con grupos musculares pequeños, ya sea un trabajo de bíceps o de tríceps. A mí personalmente no me gusta clasificar así los ejercicios, pero es como lo hacen en este artículo científico. De la semana 3 a la 5, a diferencia de repartir el pastel tan grande para el convencional y tan poquito para el oclusivo, pues el oclusivo va ganando un poquito más de terreno. De manera que además de todos esos ejercicios tradicionales o convencionales sin oclusión, ya vamos a introducir, aparte de los ejercicios monoarticulares, vamos a introducir un ejercicio multiarticular. De manera que ya podríamos, por ejemplo, hacer un trabajo de sentadillas o de peso muerto rumano al final de la sesión, generando ese estrés metabólico. De la semana 6 a la semana 7, además de, como os decía, lo que venimos introduciendo con respecto al entrenamiento tradicional, pues ya podemos meter entre 1 y 2 ejercicios multiarticulares, 1 y 2 ejercicios monoarticulares de entrenamiento oclusivo, y podemos llegar al fallo en varias series. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la semana 6, fijaros, los especialistas dicen que no es necesario llegar al fallo muscular. Dani, ¿pero por qué? Pues porque básicamente venimos de estar haciendo 4 o 5 ejercicios con muy buena intensidad, estimulando muy bien los diferentes mecanismos para la fuerza o para las ganancias de hipertrofia, de manera que cuando llegamos al momento del entrenamiento oclusivo, no necesariamente necesitamos llegar al fallo en cada serie. ¿Por qué? Porque ya venimos de esa estimulación previa. Ahora, ya en semana 6, semana 7, nos indican que un estímulo superior sería poder llegar al fallo en 2 o 3 series dentro de cada ejercicio. Finalmente, tenemos semana 8. En semana 8, estos autores proponen un deload, una semana de descarga. ¿Qué significa esto? Que vamos a darle gran parte del pastel ahora mismo al entrenamiento oclusivo, porque el entrenamiento oclusivo tiene la característica de utilizar cargas bajas de entrenamiento, lo cual supone también un alivio y una disminución del estrés a las articulaciones por las cargas moderadas o altas. De manera que en esa semana 8 se pueden incluir de 1 a 5 ejercicios de entrenamiento oclusivo multiarticular o monoarticular, mezclando series en las cuales uno puede llegar al fallo o no llegar al fallo. Y, por supuesto, también utilizando diferentes protocolos. Luego, de la semana 9 a la semana 12, se da un descanso absoluto del entrenamiento oclusivo y luego vuelta a empezar. Así que, como veis, es otra manera de ir introduciendo de manera progresiva el entrenamiento oclusivo en un ciclo de entrenamiento de un deportista o de un cliente que quiere ganar masa muscular o que quiere ganar fuerza. Luego hay otro aspecto también muy importante a la hora de progresar, y es que debemos acordarnos siempre de los principios del entrenamiento. Es decir, con respecto a la dificultad, obviamente vamos a ir de cosas más sencillas a ejercicios más difíciles. Por ejemplo, con respecto al rango de movimiento, podríamos empezar haciendo ejercicios con un rango de movimiento parcial a pasar al final a un ejercicio con rango de movimiento completo. También podemos pasar de ejercicios bilaterales a ejercicios unilaterales, de ejercicios con un componente mucho más estáticos en un plano sagital, a ejercicios en un plano más dinámico, en un movimiento más dinámico y en un plano transversal. Y sobre todo podemos ir, como decíamos, de menos presiones a más presiones, y podemos ir también de ese 20% de la RM hasta ese 40-50% de la RM. Todo ello, obviamente, de manera
conjugada, como bien saben hacer los entrenadores. Así que, como veis, dentro del entrenamiento convencional tiene una gran cabida el entrenamiento oclusivo. Lo importante va a ser saber cuándo introducirlo y de qué manera progresarlo a lo largo del tiempo. No hay un único camino para llegar a Roma. Hay muchas propuestas y todas ellas pueden ser totalmente válidas si te preguntas el por qué y tienes una respuesta acorde a ello. Una basada en la ciencia del entrenamiento oclusivo y la otra respuesta complementaria basada en las ciencias del entrenamiento. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que resolvamos más aspectos sobre cómo introducirlo dentro de una sesión de entrenamiento, acordaros, tenéis nuestras redes sociales en Instagram, también nos podéis buscar en nuestra web. Estaremos felices de responder cualquier duda y recordar, utilizar el entrenamiento oclusivo con cabeza, aplicando la ciencia que ya conocemos de manera segura, de manera efectiva. Y si queréis obtener, recordar los mejores manguitos de entrenamiento oclusivo, os esperamos en rehabandperformancecaf.es. Nos vemos en el siguiente episodio.